¿Sabe una cosa? Dios va a bendecir a los obedientes. Aquellos que somos padres y tenemos más de uno, ¿usted a quién premiaría? Estamos en una época de cerrar notas, ¿sí? ¿Usted a quién premiaría de todos los hijos? No me venga a decir, ay, los 4 son iguales, los 3 son iguales, los 15 hijos que tengo son iguales. No. No es que uno le ama más a otro que a uno que el otro, no. Sino a quién usted premiaría. ¿Al que obedece o no? Al obediente, ¿sí? Al que trae buenas notas, el que... A ver, o al que hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Dios es exactamente lo mismo. Dios solo va a bendecir a los obedientes. Y para eso está la palabra del Señor. Lo quiero meter en contexto. Voy a hablarles de la viuda de Sarepta, ¿sí? Voy a hablarles del profeta Elías. ¿De quién? Del profeta Elías. Lo quiero poner en un entorno, el contexto. La tierra, no estaba lloviendo en toda la tierra, había hambre en la tierra, ¿sí? Elías fue el que predijo, el que profetizó sequía. Detrás de la sequía, ¿qué hay? Hay hambruna, hay hambre, la tierra no produce. Es más, en este año hubo mucha sequía, por eso hubo muchos problemas en nuestro país, más allá de los malos gobernantes que tenemos. Pero mucha sequía en el campo, entonces no se produce. Eso hace que la economía empiece a desestabilizarse. Bueno, el profeta Elías profetizó que iba a haber sequía en toda la tierra. La sequía trae hambre. ¿Sabe quién reinaba en ese tiempo? El rey Acab. Acab cuenta la historia, cuenta la Biblia que fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Usted conoce de Biblia, yo le hablo la palabra del Señor. Si usted me presta atención cuando yo predico, va a decir, Acab no es aquel hombre o rey que se casó con Jezabel, la profetisa de Baal, la enemiga de los profetas de Dios, la que mató muchos profetas. Exactamente, ese era Acab. Y la Biblia dice que hizo todo mal, no solo su reinado, sino que peor que los reyes anteriores. Se casó con Jezabel, enemiga de los profetas, o sea, enemiga de lo santo, enemiga de lo santo, enemiga de Dios, enemiga de la palabra de Dios. Elías se esconde en una cueva, pasó tiempo en la cueva, como muchas veces nosotros cuando estamos en problema nos escondemos dentro de la cueva. Pero Dios, como era un profeta de Dios, está bien, lo dejó, lo mandó guardarse. Dice que por la mañana y por la tarde le mandaba carne. Y el arroyo, cuando él profetizó que se iba a secar, todavía no se había secado el arroyo. Comía carne y le mandaba pan. ¿Sabe por quién? Por medio de los cuervos. Pero también él podía suministrar, del arroyo podía suministrarse peces antes de que se secara. Cuando Dios le dice, ve a tal ciudad porque va a haber una viuda, ¿una qué? Que te va a sustentar. ¿What? No le dijo, anda a tal ciudad que Amelita Fortabat, ¿vive todavía Amelita Fortabat? Una de las personas más, ¿no vive más? Bueno, pero póngale que vivía. Amelita Fortabat, una de las personas más poderosas de la Argentina, rica y no sé si del mundo. O anda a la casa de Pérez Compam, el patrón de Roberto, el jefe de Roberto, uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, con empresas en Argentina, también empresas en Brasil, en todo el mundo. Ellos te van a sustentar. No, le dijo, ve a la casa, ve a la ciudad, que en la puerta de la ciudad te va a esperar una viuda. Una viuda, ella te va a sustentar. ¿Lo leemos? ¿Leemos la Biblia? ¿Me acompaña? Para que vea lo que realmente estoy leyendo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Me fascina esta historia.
Dice, vino luego a él palabra de Jehová, ¿a quién? A Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, vive allí. He aquí, yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Quién? Viuda. Porque no solamente Dios habló con Elías, sino que también Dios había hablado con la viuda. Esta mujer fue obediente. ¿Qué fue esta mujer? Que estaba allí recogiendo leñas, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, o sea, en el bol, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía justamente 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, es lo único que tenemos. ¿Qué había en toda la tierra? Sequía, la sequía que trae hambre. Ella le dijo, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Usted lee esto y dice, qué egoísta, ¿no? Pero fíjese lo que pasó. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, o sea del bol, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho, y comió él. ¿Quién comió? Y ella y su casa, y se dejaron morir. Lea lo que dice la Biblia. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta, el siervo de Dios. Y comió él, el profeta, y ella, su casa, o sea, su hijo. ¿Y qué pasó? Por muchos días se multiplicó ese pan, ese aceite, y la comida nunca escaseó en ese lugar, en su casa. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Hacemos un punto y aparte, esperamos. Qué bueno, ¿no? ¿Dios fue fiel o no fue fiel? ¿Era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Sigamos leyendo, fíjese lo que pasó después. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea que se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento. ¿Dónde lo llevó? Al aposento. Aposento significa lugar de oración, lugar de intimidad con Dios, donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová Dios mío, dijo, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido.
haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó. ¿Qué pasó? Dios oyó la oración, la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. O sea que revivió. Y tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento alto del lugar de intimidad con Dios a la casa. Y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Creer, confiar y no tengo nada para dar. Tengo solamente un puñado de harina, un poquito en la botella, la tinaja de aceite. ¿Viste cuando no te queda aceite, que justo te vas a compraste milanesa para así, te olvidaste de pasar por el almacén o por el chino para comprar aceite? Entonces, ¿qué haces? La pones boca abajo hasta sacar la última gota. Lo único que tengo, profeta. Bueno, ve y hace ese pan. Y le dio la receta: bajo las leñas y tráeme que voy a comer. Dice que comió no solamente el profeta, comió ella y toda su casa. ¿Y qué más pasó? No hubo más hambre en ese lugar. Ahora, ¿sabe una cosa? Esto fue en el Antiguo Testamento, pero Jesús en el Nuevo Testamento se tomó de esa palabra para seguir enseñando una de las tantas enseñanzas que él daba. Él lo citó en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, donde dice la Biblia: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Qué había en los días de Elías? O sea, había mucha gente con necesidad. Esto lo dijo Jesús. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero, diga conmigo, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas viudas, había mucha gente en necesidad, pero Dios solamente bendijo a una mujer, a una viuda. Dios bendijo una casa. ¿Por qué? Porque esa casa le era obediente. ¿Cómo inicia la historia en este pasaje? Que Dios habló primeramente con la viuda diciendo: ve a la entrada de la ciudad, que va a venir un profeta, yo te lo envío, servilo, dalo de comer. Y ella, no cuenta la Biblia, pero me supongo que ella no cuestionó la voz de Dios. No dijo: pero si viene a mi casa, ¿yo con qué le voy a servir? Elías también fue obediente y cuando se encontró dijo: Dios me manda a esta casa. Esto nos deja un aprendizaje tremendo y espiritual. En medio de tanta crisis, en medio de tanta necesidad, todos anhelamos una solución. Amén. En medio de tanta necesidad, de tanta euforia, circunstancia difícil, queremos una solución. Le decimos: Señor, justamente ahora estoy siendo bendecido, estoy aprendiendo la palabra, me congrego más que nunca, pongo la mano en el arado, canto, sirvo, enseño, estoy en la puerta, ofrendo, siembro, limpio la iglesia, me comprometo, voy a vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. A esta mujer se le murió el hijo. Se le murió el hijo. No pasó a decir: justo ahora que estoy sirviendo a Dios me pasan todas estas cosas. Justo ahora que trato de hacerle fiel a Dios me caen carta de documento de que estoy debiendo
una, una cuota de la tarjeta de una zapatilla que saqué hace 2 años y que yo pensaba que esa empresa había fundido, pero ¿qué pasa? Un grupo de abogados compró la deuda de esa empresa y hoy te está reclamando la cuota que dejaste, que no pagaste esa vez. Que no porque quisiste, se te pasó. Y era esa cuota hace 2 años en una plata, hoy esa plata se duplicó. Señor, pero justamente ahora que quiero ser fiel en tu obra, salen estos problemas. Si antes era todo paz y amor, servíamos todos juntos y ahora hay problemas. Póngase en la piel de esa viuda. ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Qué tenés conmigo? ¿Qué es lo que querés? Y Dios te dice, yo quiero trabajar con tu carácter. Yo quiero seguir mostrando mi mano de poder. El que tiene problemas financieros anhela cosas mejores. El que tiene problemas de salud anhela ser sano de su enfermedad. El que vive bajo temor, desesperación, bajo miedo, bajo depresión, ¿qué anhela? Tener paz. No importa que tan grande sea el problema, Dios siempre tiene la solución. El problema es que hay muchos buscando solución, pero no todos reciben la respuesta. ¿Saben por qué? Porque Dios no actúa por causa de la necesidad. La mano de Dios no se mueve por tus lágrimas, por tu llanto, por tu necesidad. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿cómo es esto? La mano de Dios se mueve por fe. En tiempos difíciles, Dios nos bendice por medio de la fe. Dios bendijo a esa mujer, a la viuda, una viuda. No es Amerita Fortabat, no es la familia Pérez Compam, una viuda. Dios solamente bendice a los que son obedientes. Porque aunque haya muchos necesitados, Dios, como buen padre, se enfoca primeramente en los hijos obedientes, en los que le obedecen. Porque solo los hijos de obediencia, los que tienen fe, los que son humildes y saben seguir instrucciones de la palabra de Dios, recibirán respuestas sobrenaturales de parte de Dios. ¿Me escuchó? Respuestas sobrenaturales. Cuando vos decís, ¿cómo? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo pasó esto? Si yo lo tenía asumido, lo tenía perdido. ¿Sabés lo que pasa? Que Dios es un Dios de imposible. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Dios es un Dios de cosas perdidas. Dios se manifiesta en eso, pero cuando hay personas obedientes, pero solamente para obedientes. Yo dije el domingo que Dios nos va a bendecir en todo este periodo, el año que viene, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Pero hay algo que me olvidé de decir, porque me fui a mi casa intranquilo, y después escuchaba la prédica en mi casa, hay algo que me olvidé de decir. Discúlpenme. Que Dios va a bendecir solamente a los obedientes. ¿Vos cuando me dijiste eso en casa hoy, que ibas a orar por? Yo ya tenía el mensaje. Dios va a bendecir solamente a los obedientes. Había muchas viudas necesitadas en Israel, pero solo una hizo historia con su humildad y con su fe. Había muchos leprosos, pero solo uno tuvo el valor y la capacidad de obedecer y ser constante para recibir el milagro. ¿Se acuerdan de Naamán? La historia de Naamán. Un alto jefe, con un alto rango en el ejército de Israel. Yo le hablé también de eso. Que era un hombre muy famoso, reconocido por llevar siempre a
a su ejército, no a la derrota, pero su ejército siempre salía victorioso. El tipo era muy conocido. Era el Messi de las batallas, conocido en todo el mundo. Pero él tuvo que humillarse y tuvo que obedecer cuando el profeta le dijo. Es más, el profeta ni lo atendió. Envió al criado y le dijo, bueno, ve y dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. El río Jordán no era una pileta linda. El río Jordán era el río más podrido que había. Es como que si hoy vos venís y me decís a fulanita que yo la voy a sanar, pero que vaya y se sumerja 7 veces en el riachuelo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, eso quiere decir que Dios trabaja con tu carácter. El alto coronel, el Messi de las batallas, obedeció y fue sanado de lepra. Hoy pueden haber miles de necesitados, pero si sos hijo de Dios, si le amás con todo tu corazón, si eres humilde, pero también si obedeces, Dios se enfocará en ti para suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Me escuchó bien? Conforme a sus riquezas en gloria, porque Él tiene todo para darnos. Pero hay que ver si nosotros estamos aptos para hacernos de esas riquezas. Pero pastor, ¿usted no dice que Dios ama a todos por igual? Sí. Pero todos pasamos por un proceso. Y a través de ese proceso Dios trabaja con nuestro carácter. Yo tengo 3 hijos, a los 3 los amo. Pero yo tengo que felicitar a aquel que se comporta bien, que hace las cosas bien, que es obediente. Y aquella que no es, o aquel que no es obediente, siéntese mi hijo, tenemos que hablar. Estás haciendo esto, está mal. Así no se tiene que responder, tenés que hablar de esta manera. ¿O no es así? Dios es así con nosotros. No es que Dios es malo. La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina, le enseña para que nosotros seamos mejores. Ayer escribí algo en el Facebook porque me vino algo a la cabeza. Mirá, te lo resumo. Dios viene a buscar una iglesia santa, limpia, sin manchas. Y nos pensamos que con nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar y cómo actuamos acá en la tierra, vamos a subir al cielo. No. Por eso Dios trabaja en la iglesia, nos predica, nos habla palabra para que nosotros nos corrijamos. Porque si no, no vamos a estar allá. Cierro este mensaje. Miren lo que dice Lucas 4:25. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, Jesús se estaba acordando de esos escritos. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. El relato no dice nada más sobre esta mujer, la viuda, pero nos imaginamos que ella fue fiel a Dios y siguió sirviendo a Dios. Pero la vista de Jesús hizo referencia a una buena actitud de ella y demostró donde podemos concluir que sirvió a Jehová hasta los últimos días de su vida. Su historia demuestra que Dios bendice a los que tratan bien a los siervos de Dios. Repito, la historia de esta viuda demuestra que Dios bendice a aquellos que tratan bien a los siervos de Dios. También prueba que da lo necesario a quienes le son fieles, incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Además nos muestra que Jehová quiere y puede resucitar muertos. Tal vez no tenés un hijo muerto,
que se está muriendo, pero tal vez tus sueños se están muriendo. Tal vez tu matrimonio, tu pareja se está muriendo. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que actúa con lo imposible. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios de las causas perdidas. Pero te repito, Dios solo va a bendecir a aquellos que son obedientes. ¿Vos te pensás que Dios bendijo a la viuda porque era viuda? ¿Porque no tenía para comer? No. Sino que Dios bendijo a la viuda. Tuvo el privilegio de servir a Dios. Tuvo el privilegio de tener a Dios en su casa a través del siervo de Dios. Y Dios bendijo a esa mujer. La Biblia habla, si no, léalo de nuevo, anótelo y lea tranquilo en su casa. Nunca más hubo hambre en esa casa por la decisión de una mujer, porque fue obediente. Dios es especialista en cosas imposibles. Sin duda, tenemos buenas razones para acordarnos de la viuda de Sarepta. El mismo Jesús, cientos de años después, la estaba citando. Y hoy, más de 2000 años, no solamente lo citamos a Jesús, sino que más de 2500, más de 3000 años estamos citando a la viuda de Sarepta. Y si Dios lo hizo con la viuda de Sarepta, Dios lo puede hacer con nosotros. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. No importa lo que diga la televisión, la radio, no importa, esto es fe. Pero lo que les dije el domingo, que vamos a ser bendecidos en este tiempo de crisis, yo le añado, porque me olvidé, de que solamente Dios va a bendecir a los obedientes. Con los demás, Dios va a seguir tratando. Y el ser obediente es para gente atrevida. Algo que decía un antiguo pastor que tuve: en tiempo de crisis es cuando no tenés que cerrar tu mano, de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque si vos no le das a Dios lo que es de Dios, se lo lleva a la farmacia, se lo lleva una adicción, se lo lleva una ex mujer, un ex esposo, se lo lleva al divorcio. Si vos no le das a Dios lo que es de Dios, encima perdés doble partida, por lo económico y también por lo espiritual. Amén. Seamos obedientes, ahora más que nunca. La Biblia dice: pruébenme en esto y verán. Me van a decir, dice la Biblia en el lenguaje de Cristian Cabañas, diciembre de 2023, me van a decir que yo no voy a abrir la ventana de los cielos cuando ustedes me den lo que me tienen que dar. No se trata de cuántos ceros, se trata de la obediencia y la confianza en Dios. Se trata de la confianza, de confiar en Dios, de depender de Dios. Si no le damos a Dios lo que es de Dios, se te va a ir como agua entre las manos. Probalo, pruébenlo. Algo que me encanta de mi hijo: estamos en el negocio y a veces viene mucha gente. Entonces se anota, todo lo que se vende se anota, pum, pum, pum. Entonces viene y me dice: ¿no notaste esto lo que vendiste? No, se me pasó, pará. Y pero la señora, ¿cuánto llevo tanto? Ah, porque después el viernes tenemos que sacar todo lo que vendimos para dar el diezmo. ¿Por qué ese negocio es bendecido? Se trata de eso. Simplemente de eso. De serle fiel al Señor. Pero no, estamos tan agarrados a las cosas materiales a veces que nos perdemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios bendijo a esa viuda porque fue obediente. Antes estamos perdidos en el mundo. Se gastaba plata en pastillas, en latitas de cerveza, aquellos que fueron libres de las adicciones, de andar con mujeres. Pagamos a mujeres a cambio de una charla, de una charla.
¿Hoy qué pasó? Nos hicimos cristianos, nos volvimos pobres. ¿Qué pasó? No tengo, pastor. Y todo lo que le dabas al diablo, al mundo, todo lo que le dabas antes, hoy Dios te sanó, te salvó. Te salvó. ¿Y no le das a Dios lo que es de Dios? Todas las latitas de cerveza que te tomabas, hoy no te tomás ninguna porque sos libre. Toda la plata que invertís, ¿dónde está todo eso? Ah, no, tengo que pagar impuestos, pastor. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios te bendiga, hermano. Ponete de pie y vamos a orar. Aleluya.